En nuestro programa de hoy recibimos al doctor Gustavo Barragán, cirujano estético de la prestigiosa Clínica Barragán. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien. Hoy, doctor, vamos a comenzar hablando de pecho, y es que son muchas las preguntas que recibimos a través de las redes sociales sobre el aumento mamario. ¿Por qué cree que es de las operaciones más demandadas? Bueno, porque las mujeres dan mucha importancia al pecho y cuando ven que el pecho o bien es pequeño porque no se ha desarrollado o bien ha menguado después de tener un embarazo, cosa que es mucho más frecuente de lo que la gente piensa. Muchas mujeres dicen, yo es que yo antes de quedarme embarazada tenía más pecho y sin embargo, después de que me haya crecido mucho durante el embarazo, pues ahora se me ha reducido mucho, pues quieren recuperar ese volumen. Y le dan mucha importancia a tener un pecho bonito. Claro. ¿Y qué tipo o sea, dentro de estas operaciones, hay una de las preguntas que nos suelen hacer es si quedan cicatrices? Bueno, hay que hacer una pequeña cicatriz para introducir el implante y tenemos tres posibilidades. En los casos en los que el implante lo ponemos retropectoral, yo suelo aconsejar mucho la incisión axilar, porque ahí la cicatriz es invisible, está en la axila, que es una zona que normalmente no está expuesta a la vista. Además es una piel muy rugosa, que tiene arrugas y siempre la solemos esconder en una de las arrugas, y aunque levantemos el brazo y nos miren la axila prácticamente no se nota. Otra posibilidad es hacerlo en el surco submamario, donde sí está más a la vista y puede a veces notarse, pero también el pecho, si cae un pelín, pues también lo va a tapar. Y la otra posibilidad es hacerlo en la areola, donde la piel es muy finita y las cicatrices suelen ser buenas y se suelen notar poco. Pero sí queda una pequeña cicatriz. Normalmente lo escondemos lo mejor posible. Según cada caso, pues vamos a elegir una técnica u otra. Depende del tipo de prótesis que pongamos. Por ejemplo, en aquellos casos en que queremos poner prótesis más ligeras, las V-Lite, que son unas prótesis que pesan un 30% menos, pues son más rígidas y entonces nos obligan a ir por el surco submamario, porque para introducir este tipo de implantes sí que necesitamos ir por esa vía. Si vamos, sin embargo, a poner detrás del músculo unas prótesis ergonómicas que son mucho más blanditas, sí se las ponemos generalmente por la axila, donde la cicatriz es prácticamente invisible. Y doctor, una vez nos sometemos a este tipo de operación, ¿qué cuidados tenemos que llevar? Bueno, podemos hacer una vida normal si no incluimos el deporte. A los 3-4 días de la operación podemos trabajar en una oficina, podemos trabajar en el ordenador, podemos hacer una vida normal, incluso conducir coche. ¿Qué no podremos hacer? Pues durante un mes no podemos jugar al tenis, al golf, hacer ese tipo de esfuerzos físicos. Pero realmente baja laboral, yo le suelo decir a los pacientes que si se operan un jueves, el lunes pueden ir a trabajar, salvo que tengan un trabajo que demande un esfuerzo físico intenso. Claro, qué maravilla. Y doctor, otra de las preguntas es si se hace con anestesia general. Normalmente sí, la mayoría de las veces lo hacemos con anestesia general, pero se puede hacer con anestesia local, sobre todo si la implantación es subglandular. En ese caso se hace muy bien con anestesia local. Cuando es retropectoral es más complicado porque anestesiar el músculo con anestesia local no se anestesia bien y molesta. Generalmente cuando vamos retropectoral sí que lo hacemos con general, y cuando vamos por encima del músculo podemos elegir hacerlo con anestesia local o anestesia general. Doctor, y hemos visto mucha publicidad en Internet sobre el aumento mamario, etcétera, y vemos que hay como una especie de guerra de precios, que parece que te anuncian el aumento mamario y ponen el precio, etcétera. ¿Qué cree? ¿Qué opina de esto? Bueno, es verdad que la competencia ahora ha subido mucho y de hecho los precios actualmente son más económicos de lo que eran hace 10 años, a pesar de que los costes a nosotros nos han aumentado mucho. Pero una cosa es que haya habido una cierta contención de precios por la competencia y otra cosa es que la gente piense que nadie da duros a pesetas. Claro, y que si yo voy a poner unas prótesis que me cuestan 2.000 euros, pues claro, de eso hay que pagarlo. Yo lo que no puedo hacer es hacer una operación por 3.000 euros
porque eso sería ir por debajo de costos. O sea, nosotros tenemos que descontar un 21% de IVA de lo que cobramos, hay que pagar los implantes, hay que pagar al anestesista, hay que pagar los quirófanos y tenemos que nosotros también cobrar nuestros honorarios. Por supuesto. Entonces, bueno, yo lo que quiero decir es que sí es verdad que los precios se han contenido, que incluso pues, están más económicos que hace años cuando los costes eran menores, pero que nadie puede pensar que una operación con una prótesis que cuesta 2.000 euros pues te va a costar 3.000, porque eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo saber, o sea, cómo de importantes son las manos del cirujano también en este tipo de operación? Y la experiencia. Las manos son importantes y más importantes que la mano la cabeza. Yo siempre suelo Está muy decir bueno. que es más importante saber lo que hay que hacer, que la habilidad realmente no es un trabajo de relojero. Esto requiere una cierta habilidad manual, pero es más importante la habilidad intelectual. Realmente saber cómo tienes que colocar el implante, qué implante tienes que colocar, explicárselo al paciente, tener una entrevista con él en la cual tienes que entender lo que quiere el paciente y comunicarle si eso es posible o no. Muchas veces los pacientes piden unos tamaños porque se comparan con cosas que han visto publicadas en Instagram o en el Facebook y te piden volúmenes que no son los adecuados para su cuerpo. Entonces, eso tienes que explicar. Hay que tomar unas medidas de la base glandular, del grosor de los tegumentos, para elegir el tamaño adecuado y la forma del implante, para elegir el implante. Y esto hay que consensuarlo con el paciente. A veces el paciente pues tiene una idea que no corresponde con lo que el cirujano considera es lo mejor para su caso. Y entonces en ese caso pues hay que explicárselo y hay que, digamos, teniendo en cuenta sus gustos, intentar acercarnos lo más posible a sus deseos, pero siempre sin producir un daño. Hay que saber que estas prótesis que a veces lees de 600, 800 centímetros cúbicos siempre van a dar problemas. El cuerpo no es capaz de tolerar un implante de ese tamaño porque pesan mucho, porque comprimen mucho los tejidos propios, los atrofian, los estropean, luego se caen y eso hay que explicárselo al paciente. Bueno, hay que tener cuidado y hay que elegir muy bien qué es lo que vamos a usar. Claro, o sea, si se pone una prótesis demasiado grande, claro, puede producir problemas de espalda, al igual que cuando alguien tiene el pecho muy grande, ¿no? Efectivamente, pero realmente más que los problemas de espalda, que para eso son volúmenes realmente muy grandes, sin llegar a esos volúmenes que nos pueden dañar la espalda, sí que es muy fácil que se dañe la piel, la glándula. La glándula, si tú pones una prótesis demasiado grande y la comprime mucho, se va a atrofiar. La compresión mantenida sobre un tejido produce su atrofia. Entonces, si el volumen de los implantes es exagerado y comprime exageradamente la glándula, la va a atrofiar. Y eso va a hacer que con el tiempo pues el pecho se va a caer, se va a arrugar, se va a ver rippling, arrugas, se pone feo. Entonces eso lo tienes que explicar, porque los pacientes a veces no piensan a largo plazo, solo ven, y eso lo tienes que explicar. Esto además tiene una evolución y no va a ser la evolución la misma de un implante de 300 centímetros cúbicos que uno de 600. Eso se lo tienes que explicar. Que es el doble. Pues doctor, hasta aquí nuestro espacio de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Hoy hemos hablado de la Clínica Barragán y de sus tratamientos, en este caso de aumento de pecho, siempre a la cabeza en inversión y desarrollo en la búsqueda de los mejores resultados. Les recuerdo que la primera consulta es gratuita, que pueden llamar al 913002355. Repito, 913002355. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 913002355.